Igualmente, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Anwar, para los que no lo conocen, es Senior P&O Business Partner para las divisiones Innovative Medicines y Global Drug Development de Novartis México. Y bueno, él diseña la estrategia de recursos humanos alineada a las prioridades de la compañía y transformación del negocio a mediano y largo plazo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos y gestión del cambio en diferentes industrias y ha liderado equipos en México, en España y Latinoamérica. Y bueno, tiene estudios de posgrado en capital humano, en transformación digital en Silicon Valley y está certificado como coach en fortalezas de Gallup. Entonces, Anwar, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias otra vez por tu tiempo y te cedo la palabra para que iniciemos con tu plática. Gracias, Hans. Un gusto y gracias por la introducción. Me da gusto estar con ustedes hoy, no solo por compartir conocimiento. Me alegra mucho ver que líderes y expertos nos juntamos para salir un poco de la zona de confort con esa curiosidad, que nos hace bien, pero nos hace bien más también a la organización que impactamos. Así que encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues nada, voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si ven mi presentación. Sí se ve, listo. Para no regarla. Muy bien. Y el día de hoy estoy aquí para contarles que en estos últimos años de experiencia me he topado con transformaciones organizacionales de compañías que conscientemente quieren evolucionar y quieren buscar formas diferentes de trabajar, pero también compañías que aunque no son conscientes, este mundo tan ambiguo y cambiante los está empujando a buscar maneras diferentes de trabajar. Entonces, lo que en algún momento fue una metodología bajo la filosofía Agile, llena de herramientas y algunos otros métodos, se fue convirtiendo poco a poco en una fortaleza que las organizaciones identificaron para poder trabajar de maneras más rápidas y asíncronas. Pero aún así, con esa rapidez y asincronía, necesitas un marco de acuerdos para poder colaborar. Entonces, que tu organización sea rápida no significa que es ágil. Tu organización puede ser muy rápida y puede estar avanzando en muchas cosas y sin embargo no está trabajando para lo que es de verdad prioritario. Y esa es una regla básica para poder ser agile. Entonces, es bueno pensar en esta forma de trabajo ágil y ahora es hasta una moda. Si lo vemos, consultores, proveedores, ahora le ponen a todo el adjetivo agile. Change management ágil, liderazgo ágil. Ahora todo queremos que sea ágil y está bien y es muy bueno. Pero ¿cómo podemos pasar de la moda a crear de verdad maneras de trabajo diferentes? ¿Y cómo lo podemos implementar en entornos corporativos? Que hoy, si bien lo vemos con recelo en algunas organizaciones de tecnología o con más matices startuperos, porque el propio ambiente y el nivel de madurez de la organización te lo permite. Pero en nuestros entornos corporativos no tenemos eso. Entonces, ¿cómo puedes pasar de verdad de modelos en silos a empezar a trabajar en modelos ágiles o flexibles? Y el día de hoy les traigo una serie de casos que he concentrado en 3 tipos. No significa que son etapas y no significan que son los únicos, pero sí son con los que yo he tenido experiencia de estar muy cerca o he podido vivir incluso en carne propia. El primero es, hay casos que yo vi, y eso sucedieron más o menos entre 2015 y 2019, donde capacitaban y luego aplicaban. Casi todas, o me atrevo a decir que todas, aplicaron Scrum. Entonces, capacitaron a sus equipos, mayoritariamente product developers y marketeros, en Scrum, y luego entonces los ponían a trabajar ahora sí para poder avanzar en un producto o en un lanzamiento. ¿Cuál es el diagnóstico general que les puedo decir de estos casos? Es un fracaso. Y no solo viene desde mí, viene desde las personas que estuvieron viviendo esto. ¿Por qué es un fracaso? Primero, pensemos en algo. Desde las perspectivas de recursos humanos sabemos que una persona después de capacitarse solamente se queda con aproximadamente el 40% de lo que aprendió. Entonces, imagínense un equipo que toma por primera vez una metodología Agile, con 40% de lo que se quedó, sal y replica, ¿no? Y sal y hazlo en un entorno que no es Agile. ¿Qué fue lo que pasó? Daily meetings y weekly meetings que duraban 2 o 3 horas más de lo debido. Entonces, en lugar de ser una técnica de avance, se convirtió en un micromanagement. 2,
Los minimum valuable products, que son estos entregables pequeños que vas haciendo en semanas para ir avanzando rápido, no cumplían con los timelines de semanas que ellos habían asignado. Y número 3, había falta de claridad o compromiso en los roles. ¿Por qué? Porque las personas que habían sido capacitadas, que son marketing o product development, era un solo equipo dedicado para eso. Pero cuando tienes un equipo cross-funcional que no tiene las mismas prioridades que tú, seguramente esa persona pues no entiende cuál es su rol o no va a tener ese nivel de compromiso. Entonces lo que le pasó a este tipo de compañías es que tenían equipos trabajando muy rápido y presionando y muy apurados, pero no necesariamente estaban trabajando en Agile. El caso tipo 2, visto bajo esta perspectiva, ¿no? Y lección aprendida que me tocó observar de cerca, fue implementarlo al revés. Es no capacites y apliques. Aplica mientras vas capacitando. Entonces empieza a hacer que los equipos vivan Agile mientras van avanzando. Sí hubo un marco. Esta es una técnica de ideación que nos cae muy bien, sobre todo en estas etapas que como organizaciones queremos trabajar en temas de innovación. Y es un método donde pasas desde el brainstorming, seleccionando 2 o 3 ideas bajo las cuales te vas a enfocar. Y en cuestión de 13 semanas, pasas desde este momento hasta pasar por procesos de valor, de aprobación financiera y sacas un prototipo. Esto se hizo trabajando, sí, por supuesto, se les capacitó, pero lo que les puedo decir en general de este modelo es que es un éxito. ¿Por qué es un éxito? Primero, había expectativas claras del tiempo que le tenían que asignar a estos equipos. Eran 2 o 3 horas full al día, con roles claros. No era un montón de gente, eran personas súper dedicadas para esto, con sí, product owners en product development, pero los demás sabían claramente lo que tenían que hacer. 2, nos enfocamos más en aprender a desarrollar un mindset y full enfoque a lograr la revisión de una idea. Incluso tener que tirar la idea si es que no iba a tener ese valor. Pero la capacitación se dio, fueron en realidad 6 horas, donde sí se les enseñó qué era Agile, de dónde venía la filosofía Agile, qué tipo de metodologías había, y sí qué tipo de herramientas podían utilizar para apalancarse, como fuera Miro, Trello, Kanban. Sí, utilice herramientas, pero lo que nos importa es que trabaje sobre un mindset. Y el otro fue que hicimos un proceso de change management para toda la organización, desde el sponsorship, y se les dejó claro dónde tenían que intervenir y cuál era su rol y qué es lo que queríamos lograr. Entonces, esto funcionó muy bien. Y vino el caso 3, que es, funcionó bien, ya tenemos algunas personas que lo aprendieron y lo aplicaron, vayamos a replicar ahora con algo más grande, que es el lanzamiento o la preparación del lanzamiento de un producto. Y aquí lo que se hizo fue tomar un squad agile, donde sí había personas que ya lo habían vivido, otras no, y se les dejó una expectativa muy alta y tuvieron un arranque con un experto para configurar al equipo. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Fue un éxito, pero fue con mucho dolor y mucho esfuerzo por parte del equipo. Hubo cosas muy buenas, el equipo logró un resultado a la mitad del tiempo de lo que debería tener un plan de lanzamiento, convirtiendo ese plan en un top 10 global por la aspiración, pero también por el plan táctico para implementarlo. Pero para llegar ahí, el equipo sufrió muchísimo. ¿Cuáles fueron las cosas buenas y cuáles fueron las cosas que no se hicieron bien? Lo que se hizo bien es que el equipo se formó por miembros basados en su expertise y en sus fortalezas. Y sí hubo una inmersión del experto Agile, donde desde el principio fuimos a un offsite y hablamos de cuáles eran sus aspiraciones personales, que se conocieran, que aprendieran las reglas básicas de cómo crear un timeline, cómo manejar un plan de stakeholders, un mapa de stakeholders, cuáles eran los roles que tenían que tener en Agile, y los dejamos que ellos los seleccionaran y nos seleccionaran a todos en donde nos querían ver ahí. Y sí, el equipo desarrolló a lo largo del tiempo la habilidad para decir lo que pensaba y ser vulnerables entre ellos mismos. Y una vez que acabaron con este plan y esta primera etapa de entregar ese plan aspiracional, ellos mismos tomaron el accountability para customizar los roles y dijeron, están muy lindos los roles Agile, pero no nos sirven para la etapa que vamos a vivir ahora. Y ya lo vivimos, ya lo aprendimos y queremos que los roles sean así. Fue muy bueno.
¿Qué fue lo que no fue bueno para ellos y por qué digo que fue un éxito, pero con mucho dolor y mucho esfuerzo? Fue mayoritariamente por todo lo que generó alrededor del equipo, quienes participábamos con ellos. Primero, las expectativas que se les bajó al equipo desde los line managers fueron muy altas. Fueron mensajes desde en las mismas sesiones, mensajes de ustedes son las mentes brillantes, ustedes son los que aspiramos que lleguen a tanto, ustedes son talento de la organización. Y al cerrar la sesión, bueno, nos vemos en 15 días para ver qué plan van a poner. Es totalmente contrario, totalmente una antítesis de lo que debes de mapear en términos de talento. Decirle a la persona que es la persona más brillante. No solo porque no es correcto, además, claramente lo que la persona siente es, no hay forma en que me pueda equivocar porque soy una mente brillante, soy un talento de la organización. Y la premisa básica de Agile es, tienes que aprender a experimentar y elegir errores y corregirlos rápido. Y también tienes que aprender a decidir en qué momento tu idea no es tan buena y tienes que soltarla. Pero cuando te ponen una expectativa de ese tipo, tu idea en tu cabeza es, tiene que ser la ganadora, porque me dijeron que tengo que tener este tipo de impacto. Y dos, claramente en 15 días no vas a traer un proyecto de este tipo. Entonces, lo que provocas en el equipo es que se pasme con ese miedo a decir, nuestras ideas son diferentes, nuestras perspectivas son diferentes, pero lo que están esperando es lo perfecto, lo extraordinario, porque eso nos dijeron que somos y eso es lo que tiene que salir de este equipo. Entonces, lejos de ayudarlos a empujar, los pasmas y hay que ayudarlos a salir de ahí. Y lo otro es que durante este tiempo donde los dejas trabajar solos, no los debiste de haber dejado trabajar solos. Tendría que haber habido un Agile coach para trabajar con ellos, incluso un coach ahí con ellos más cercano, pero también anticiparles los momentos de conflicto que naturalmente tenían que suceder durante ese journey. Aún así, si lo vemos, el equipo no solamente aprendió a desarrollar vulnerabilidad, resiliencia, decirse lo que piensa, creó un entregable que ahorita es top 10, como lo mencioné, pero también está creando y documentando un legado para la organización y estamos dejando todo un framework de cómo podremos implementar esto en otras áreas y en otros países. ¿Qué les quiero decir de estos tres casos en general? Parece que les digo que los casos tipo 1 son malos. En esencia sí, pero también consideremos el tiempo en el que se implementaron, que fue entre 2015 y 2019. Cuando tú traes una metodología que estuvo basada más en modelos de tecnología o con compañías con menos nivel de madurez y complejidad en estructuras, claramente lo llevas by the book y es difícil poder implementarlo. Por supuesto, hoy lo que tienes son personas que te dicen, ahora que se fue este general manager o ahora que se fue este head, lo que menos queremos es algo que se parezca a Agile, pero es natural lo que tenía que pasar de alguna forma, ¿no? En los casos en general de los que estoy hablando hoy, sean tipo 1, tipo 2, tipo 3, lo que tenemos que aprender es que no todo lo puedes implementar en Agile, al menos no como lo piensas. Y esto es importante para tener la expectativa correcta. ¿Qué cosas sí puedes implementar en Agile? Puedes hablar de mejorar procesos, puedes hablar de crear una estrategia de customer engagement, de omnicanalidad, de crear una aplicación, de manejar e-commerce, de crear una campaña. Esas cosas sí pueden salir ahí. Pero cuando tienes partes del proceso o parte de la iniciativa depende de entidades externas, y que eso nos pasa mucho no solo en la industria farmacéutica con las regulaciones, le pasa a bebidas, le pasa a alimentos, le pasa a la banca, le pasa a las aseguradoras que también dependen de regulaciones. Cuando eso no depende de ti, no puede ser agile de la manera en la que lo solemos entender. Pero ¿qué sí puedes hacer ahí? Si tú ya avanzaste en desarrollar una aplicación, la estrategia, la omnicanalidad, el customer engagement, lo que tú quieras, ya lo pudiste avanzar en Agile, tomas a este equipo y lo volteas y lo enfocas a poder acelerar el proceso de aprobación, sea que tiene que acelerar la consolidación del documento para el contrato, sea que tiene que crear la documentación para el dossier, sea que tiene que empezar a matificar alianzas, pero el equipo está trabajando en algo importante. Parece que les estoy hablando de cosas diferentes, pero de las tres cosas, todas se enfocan en una sola prioridad. Y esto es algo muy importante que tiene que entender un equipo Agile, que el equipo tiene que tener claras cuáles son sus prioridades y que la compañía le tiene que ayudar a destrabar cuando no son prioridades de verdad. Entonces, dicho esto,
¿Cuáles son las lecciones aprendidas que yo les puedo compartir? La primera es la agilidad requiere ligereza y enfoque. Si tu compañía está trabajando en muchas cosas, en muchas ideas, o le está costando trabajo a la gente soltar esas ideas o iniciativas porque las venía trabajando desde el año pasado, porque fue su legado, no, eso no es ser ágil. Tienes que tener la resiliencia para dejar ir cosas que, si bien son buenas, no van a crear el impacto que estás buscando, no para el momento en el que el mercado te está cambiando la jugada. Y dos, no confundamos falta de claridad del líder con la ambigüedad del entorno. Parece que es lo mismo, pero estoy seguro que varios me entienden. Yo lo viví incluso en mi journey como líder. Yo trabajo muy bien en entornos cambiantes y ambiguos y me puedo adaptar rápidamente ahí. El problema es que yo me pueda adaptar no significa que tengo que hacer que el equipo viva con tanta ambigüedad, porque si no, la corriente me va a llevar. Si yo puedo trabajar con ambigüedad y le puedo enseñar eso al equipo, fine, y así debería ser. Pero le tengo que dejar claridad de hacia dónde tenemos que ir o cuál es el one big thing que tenemos que llegar a tener. Dos, capacitas al mismo tiempo que aplicas. Consejo personal, muy personal. Huye de los proveedores que te van a dar una capacitación en Agile o en Scrum y luego ahí te venden otras horas despuesito o por ahí dentro de 3, 6 meses te van a volver a ver para ver cómo vas. Si no tienes un equipo o una persona que te pueda apoyar punta a punta en ese proceso de adopción, no lo tengas ahí. Temas que puedo compartirles desde HR. Hay estructuras que tienen ya internamente un Agile Coach en un FTE. Esto ya lo voy a dejar muy a criterio del org design que tú decidas, pero sea que lo tienes interno o sea que decides tomar un proveedor externo, lo que sí importa es que tengas una persona experta por un buen tiempo, llámese 8, 9, 10, 12 meses, full dedicada a asegurarse el proceso de adopción de estas metodologías y de este mindset en la organización. 3, todos los equipos pasan por las mismas etapas del Team Journey. Y esto yo me lo llevé de lección también como parte de HR. Sean Agile o no, pasan por las mismas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Ustedes las pueden googlear ahorita y más o menos son 4, que es la etapa de constitución, la etapa del conflicto, donde van conociendo realmente quiénes son y van terminando estas áreas grises entre roles. Deberían de llegar a esta etapa full de desempeño donde son capaces de poder tolerarse entre ellos cuando no están de acuerdo o cuando hay una diferencia o una desalineación. Y entonces llega la etapa de desintegrarse como equipo. La diferencia que yo he visto en los equipos allá y de los que no son es que la etapa de conflicto es más profunda por el nivel de rapidez con la que tienen que saltarla, es más dolorosa para el equipo. Y en esa es muy recomendable que como HR y como managers podamos estar ahí con ellos para apoyarlos. La cuarta es, si les puedo nombrar 3 competencias básicas, core, que tendrías que desarrollar no solo en el equipo, incluso a nivel organizacional, es confianza, inteligencia emocional y la capacidad para poder decir lo que pienso. Si me quieres hablar de otras 7, 8, 10 competencias, fine, las que quieras. Las que te puedo garantizar que van a mover la aguja y que son lecciones aprendidas muy fuertes es esto. Porque los equipos tienen que tener un entorno seguro, sentirse con la confianza de que están en un lugar seguro, para poder decir lo que piensan y luego tener la resiliencia para poder soltar cuando mi idea o mi propuesta no es la que va a llevar al equipo al alto impacto y lo tengo que dejar ir. Si no tenemos esto, a nivel incluso organizacional, es muy probable que no puedas avanzar en modelos flexibles de trabajo o modelos ágiles de trabajo. Y el último, yo sé que es muy mainstream, pero it is what it is. Mindset es mindset. Y el mindset y la capacidad para poder elegir dónde me equivoco y me equivoco rápido son casi todo. ¿Por qué digo esto del fail fast como seleccionar dónde me equivoco? Porque también trabajamos para un negocio. Entonces, hay objetivos que sí o sí tienes que cumplir. No se trata de decir que me voy a equivocar en todo. Se trata de desarrollar la capacidad para poder elegir en qué lugares no me puedo equivocar y en qué lugares sí puedo experimentar y por consiguiente equivocarme y desarrollar la capacidad para poder reaccionar rápido y estratégicamente para cambiar la ruta correctamente.
Pero si no tengo un mindset, porque el mindset es el que jala todo, todo, resiliencia, confianza, aprender a soltar, todo se basa en el mindset y en la capacidad que tengo para elegir en dónde me voy a equivocar. Son 5 lecciones súper importantes que hemos aprendido en estos equipos y que además van a beneficiar mucho a tu organización en general. Y ya para cerrar, les quiero dejar solo 2 recomendaciones. Primero, a los startuperos, porque sé que también aquí hay compañías en este foro que también tienen este matiz de startupero o desean trabajar en modelos startuperos, y para quienes estamos en entornos corporativos. Para las startups, recomendación: invierte en un HR lead sólido, una HR lead que sea sólida desde etapas tempranas de tu negocio. He visto muchas startups que ponen a la persona de lealtad o al hermano que es financiero o al amigo, el socio que es marketero en la función de HR, y ya cuando tienen un montón de gente deciden meter a una persona. ¿Qué es lo que les termina pasando? Que cuando vienen momentos complejos se dan cuenta de que no tienen la estrategia correcta de gente ni de liderazgo. Entonces, claro, cuando todo es risas y diversión y toda esta cultura startupera que tanto nos encanta, sucede cuando todo está muy bien, cuando todo es risas y diversión, cuando el negocio fluye. Pero cuando te topas con momentos complejos del mercado, pues se cae, y es cuando salen estos momentos de burnout y esta falta de liderazgo. Contrátate a una persona de HR, no la persona que te va a hacer papel picado y dulcecitos, que es importante, sí, pero búscate una persona que de verdad te haga un plan estratégico de qué posiciones vas a necesitar para el crecimiento de acuerdo a tu estrategia, qué tipo de roles tienes que adquirir, qué tipo de competencias o capabilities tienes que construir, y de requerirte un buen plan de desarrollo de líderes para que cuando llegue este momento complejo, entonces sí tengas de verdad a la gente adecuada, o sepas incluso dónde invertir, si tienes más o menos gente en el back o en el front office. Y ahora sí, le pones el tema de people engagement con cultura, con cervezas, con papel picado, con todo lo que quieras. Pero invierte en una persona sólida de HR desde etapas tempranas, no escatimes en eso. Y para los de entorno corporativo, si pudiera decirles fría y transparentemente, tiraría todo mi discurso anterior y les dejaría solamente esto. Antes de trabajar con equipos agile y crear squads, con quien tienes que trabajar es con tu equipo de líderes, sea el cuerpo ejecutivo, sean los line managers, porque pueden estar muy on board y vas a escuchar a los líderes decir, sí, claro, tenemos que ser ágiles, tengamos al squad, los empoderamos, todo para ustedes, díganos qué necesitan, ¿no? Aprendamos. Sí, tus líderes pueden estar muy on board, pero gestionan en silos. Nosotros trabajamos ya cross-funcionalmente en el día a día, pero gestionamos en silos. Y cuando llega este momento de la verdad y tienes que empezar a gestionar a tu equipo, tienes one-to-ones, tú le bajas una expectativa a cada una de estas personas. Y sucede lo que les digo. Tienes entonces a 6, 7 personas trabajando con un ego enorme, con una expectativa enorme, porque el mensaje que les dieron así se convierte en un mensaje así, porque el líder lo hizo así. Entonces, monitorea y asegúrate bien como HR que los líderes bajan mensajes alineados y que gestionan a sus equipos con las expectativas de forma alineada. No te digo que los satanices, y aquí es donde viene mi mensaje final. Empatiza con ellos. Venimos de muchos años de trabajar en silos, venimos de estructuras muy parecidas de hace años y venimos educados como líderes en jerarquías, códigos de vestimenta, horarios, y nos los hemos quitado poco a poco. Que nosotros queramos quitarlo no significa que ya inconscientemente lo hacemos. Entendamos y empaticemos al líder, entendamos en qué momento está y ayudémoslo a poder salir. Y cuando pueda salir, entonces vas a obtener buenos equipos allá. Y ojo, no te sale a la primera. Lección que yo también vivo. No te sale a la primera decírselo, no te sale a la primera hacer el awareness. Tienes que estar constantemente ahí y tienes constantemente también que estar ayudándolos a tener este nivel de alerta y lecciones aprendidas. Así que ahora sí, hemos llegado al cierre. Un gusto estar con ustedes compartiendo estos mensajes el día de hoy. Sí está en nuestro deber como HR crear mejores lugares para trabajar,
crear mejores modelos que sustenten de verdad a nuestro negocio y asegurarnos que nuestro negocio es fructífero, porque un negocio fructífero es el que trae los sueldos para la gente que nosotros gestionamos. Así que trabajemos mucho en esto. Encantado de poder compartir en otro momento o incluso que ustedes me compartan lecciones que yo no he vivido todavía. Gracias. Hola, Anuar. Oye, muchísimas gracias por tu plática. Ahora sí vamos a revisar aquí si hay alguna pregunta, algún comentario. Ahora aquí Marcela Ruiz está preguntando, ¿alguna formación que recomiendes para implementar desde HR este modelo? ¿Alguna que, perdón? ¿Alguna formación que recomiendes para implementar desde HR este modelo? Sí, se las puedo compartir por ahí. Le puedo pasar el contacto. Hay un buen método de Globant. Es una compañía de tecnología, pero que son muy buenos en procesos de ideación. Ellos son bastante buenos para poder ayudarte desde la mentalidad agile y luego cómo irla embebiendo en el día a día. Entonces, les podemos pasar esa con mucho gusto. Excelente, muchas gracias. Tanaki te está diciendo que es tu fan. Lourdes Ramírez te está también felicitando. Gracias. Muchas gracias. Víctor Rivas también te está felicitando. Guillermo Iglesias, también felicitaciones. No sé si hay alguna pregunta. Aquí Manuela está preguntando OKRS. No sé. OKRs, ahí le van. Sí, es la diferencia, sí los tiene que haber. De alguna forma son indicadores. Lo que pasa es que tienes KPIs que son indicadores muy específicos, muy especiales, y tienes OKRs que hablan un poco más de impacto. Sí los tienes que tener. No creo que por el tiempo que me queda no te los puedo decir ahorita. Igual podemos platicar dependiendo de tu caso y de tu proyecto, cuáles son los que podrías poner. Perfecto. Aquí queda tiempo para una preguntita más. Héctor Solís pregunta, muchas felicidades, gran ponencia y conocimientos. ¿Qué recomiendas hacer con los stakeholders que se rehúsan a cambiar a modelos ágiles y siguen teniendo muy arraigado el waterfall en HR? Esa es súper buena pregunta y nos da como para toda una conversación. A ver, vas a tener dos vías como te pasa en cualquier otra cosa. Vas a tener que identificar qué es lo que le mueve a tu stakeholder. Hay stakeholders que se mueven fácilmente por la ideación, la innovación, y le ponga lo que le pongas, se va a subir y va a estar en board. Y hay otros que requieres darles un poco más de carnita y de sustento. Hay buenos materiales por ahí, igual los podemos compartir, de cómo la innovación, la diversidad de pensamiento, de estilos en cada equipo, te llevan a este tipo de resultados o te pueden incrementar la productividad del negocio. Entonces, esos son el tipo de stakeholders que puedes llevar. Entienda un poquito y empatice en quién es el stakeholder en el que estás y qué es lo que le mueve. Probablemente tenga miedo de perder su legado porque lo ha construido en mucho tiempo. O probablemente le da miedo mostrarse vulnerable y equivocarse frente a la organización. Entonces, primero conoce a tu stakeholder, entiende qué le mueve y entonces vas labrando ahí el camino de qué es lo que le puedes ofrecer como evidencia, o ve de poquito a poquito. Tampoco te vayas por un proyecto grande. Velo llevando de poquito a poquito en cosas que lo pudieras mejorar, que son muy pequeñas, pero le vas ayudando a perder ese miedo y pronto te metes a otras cosas que ni te imaginabas que ibas a poder trabajar. Perfecto. Y ahora sí, a la última pregunta de Guillermo Iglesias. Pregunta, ¿qué tan preparadas están las empresas mexicanas para implementar Agile? Y desde tu punto de vista, ¿es una moda o es algo que llegó para quedarse? Son muy buenas preguntas. A ver, yo creo que en general las compañías mexicanas, en sí mexicanas, no están preparadas y todavía lo ven como una metodología de innovación, con modelos muy puristas. Todavía no logran entender de verdad esto. Creo que sí ha habido un cierto despertar en modelos flexibles y ágiles de trabajo, pero lo que sí nos afecta es esto que está diciendo Guillermo, que es una moda. Y es mi siguiente respuesta, que es, creo que es una moda, porque si te das cuenta, todo nos ha pasado en todos lados. Todo de repente es una moda y pasó con Agile, y van a pasar 2 años o 3 y vamos a decir que algo no estaba bien y lo vamos a cambiar. Así como pasó con los modelos de trabajo donde todo queríamos que fuera virtual, fuimos a virtual y vimos que nos desconectamos como ser humano y decimos, no, tiene que ser el híbrido. No, no es híbrido, es flexibilidad. Entonces, lo que te quiero decir es,
Yo creo que hay matices de la agilidad que se van a quedar, pero lo que sí es cierto es que en algún momento esta moda vamos a lograr calibrarla, identificar qué es lo que realmente queremos, que para mí es un tema de ser más pragmáticos en las organizaciones y sí vamos a volver en algún momento, creo, a ser mucho más enfocados en what big thing. Creo que en los años pasados estábamos muy enfocados en miles de ideas, innovación, locura. Hoy creo que empezamos a darnos cuenta que tenemos que reenfocarnos y focalizarnos en una cosa. Entonces creo que por ahí vamos a ir. Creo que hay compañías mexicanas que lo empiezan a hacer, pero más impactadas porque hay personas que ya tenemos esto y lo estamos tratando de implementar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿no? Ahora sí ya se nos acabó el tiempo, pero agradecemos muchísimo, la verdad, la disposición y que haya estado aquí con nosotros.